¿Okay? Bien, vamos a comenzar con una clase más bien introductoria respecto de cómo se organiza el sistema inmune y en general la respuesta inmune, ¿ya? Y sobre estas generalidades después vamos a ir abarcando en las clases sucesivas ya con mucho más detalle cómo se va construyendo cada una de estas etapas. Ya. Ahí sí. Entonces lo que se pretende ver ahora es reconocer primero conceptos generales en cuanto a lo que es inmunidad, sistema inmune. Por otra parte, identificar los tipos de inmunidad, ya, innata y adquirida principalmente. Saber cuáles son las células que participan de este proceso, además de cuáles son los tejidos y los órganos que se involucran también en este tipo de respuesta. Entonces vamos a partir viendo algunos conceptos generales, los componentes y órganos linfoides. Fíjense que la palabra inmunidad viene desde las leyes, ni siquiera es un concepto que lo acuñó la medicina. Fíjense que esto es el Senado de la antigua Roma, donde se decía que, se utilizaba la palabra immunitas para referirse a los senadores que no podían ser juzgados, ya sería equivalente a lo que hoy día conocemos como fuero parlamentario. Pero a partir de este concepto, ya cuando se empezó a trabajar con las primeras experiencias en vacunación, se empezó a acuñar el concepto de inmunidad también para esta resistencia ya al poder contagiarse o enfermarse con algún agente infeccioso. De hecho, las experiencias que hay o los reportes que hay en cuanto al cómo modular el sistema inmune vienen desde muy tiempos antiguos, ¿ya? Antes de Edward Jenner hay registros de China donde esto sería la representación del individuo que se curó de la viruela, estas vendrían a ser las pústulas, y lo que hacían era generar unas especies de polvo a partir de pústulas de individuos que se hayan recuperado, y hacían que los niños aspiraran ese polvo y lograban que los niños en China no se contagiaran de este organismo, que se podría considerar incluso como una de las primeras experiencias, o sea, de los primeros registros que hay de inmunización de lo que se conozca en la historia médica al menos, ¿ya? Pero esto ya se formalizó harto después con este caballero Edward Jenner, quien a propósito del trabajo con el mismo organismo, con la viruela, ya sentó las bases de lo que sería la vacunación. Que visto de otro punto de vista, en definitiva, es poder modular ya conscientemente el sistema inmune en favor ya del paciente, en favor nuestro. Esa foto representa a este caballero inoculando en un niño de 8 años que está sano, ya el contenido atenuado de una pústula de un paciente que se recuperó, y a ese mismo niño después lo enfermaron con un virus activo y no se enfermó, ¿ya? Ahora díganme hoy en día, ¿quién en su sano juicio utilizaría como medio de prueba a un niño sano para poder demostrar que algo funciona? Imagínense que no haya funcionado, pobre cabrón, se hubiese muerto, ¿ya? Pero en ese tiempo no habían comités de ética, eso no era tema, y este cuadro, esta pintura representa eso, ya el precursor de las vacunas, que posteriormente con los trabajos de Louis Pasteur, con los trabajos de Robert Koch, quien sentaron la base de la microbiología y de la infectología, ¿ya? Esto se terminó por refinar y lo que somos hoy día es gracias también a estos caballeros. Cuando no éramos capaces de modular el sistema inmune, una infección urinaria, un resfrío común podía ser una causa de mortalidad. Las neumonías tenían una incidencia de mortalidad altísima. Y hoy en día nadie se preocupa por alguna infección común, ¿cierto?
Eso en parte al trabajo de las vacunas, al trabajo que se fue haciendo posteriormente con los antibióticos. Lo importante aquí es el cómo el modular el sistema inmune nos ha generado estos beneficios. Y para terminar de resaltar la importancia ya de la inmunidad, del sistema inmune y cómo nosotros nos vamos enfrentando a esto, cómo lo vamos modulando, fíjense, este es uno de los estudios que dio origen a la vacuna del virus respiratorio sincicial, ¿ya? Que se aplica aquí en Chile, que tiene sus orígenes acá en Chile y que ha sido motivo de éxito en estos últimos 2 años. Ustedes saben que la mortalidad infantil por casos graves de virus respiratorio sincicial se redujo a 0. Y la morbilidad también bajó, creo que como un 80%. Y esto demuestra los primeros estudios que se hicieron de las vacunas, ¿ya? El cómo la incidencia bajaba drásticamente respecto en neonatos, ¿ya? Estos son los días después de nacer, respecto del grupo placebo, ¿ya? Lo que da cuenta de estas estrategias que son exitosas. Y Chile en general es un país que tiene una tradición en este sentido que es bastante larga y, como bien decía, exitosa. El efecto que ha tenido en el mundo, estos son datos de Estados Unidos y es porque en general siempre vamos a tener datos de Estados Unidos que acá no tenemos. Se maneja muy poca información de este tipo en Chile. Pero para tenerlo como referencia, fíjense cómo la modulación del sistema inmune a través de las vacunas y otras estrategias ha bajado el número de casos en forma dramática. Fíjense, cambios de hasta prácticamente un 100% en la incidencia de patologías como neumonía por... ¿Qué pasó acá? ¿Olí? ¿Saben que este puntero me lo acabo de comprar aquí en Tecnobox? Y empezó a fallar la hora pasada cuando tuve clase con otro curso. Y los mismos chicos me dijeron, no, y un profe se compró ese mismo y también se lo echó a perder. Así que no compren en Tecnobox punteros de estos porque son muy malos. Ya, como les decía, neumonía por hemófilo influenzae, hepatitis B, parotititis, la rubiola, sarampión, tétano, tosferina, etcétera. Fíjense el cómo ha cambiado porcentualmente el número de casos ya en relación a cuando no se habían aplicado estrategias de vacunación. Ya, esto enfatizando la importancia de entender, de estudiar y de modular ya objetivamente, porque la inmunología es una ciencia experimental, el sistema inmune, ¿ya? Entonces, ahora para partir veamos algunas definiciones para ponernos de acuerdo de aquí al resto del curso, ¿ya? Como inmunidad nosotros vamos a entender la defensa principalmente contra las enfermedades infecciosas. Nosotros vamos a, y de hecho ayer lo hablamos, la enfermedad infecciosa no es lo único que llama la atención o que modula el sistema inmune, pero se entiende que fisiológicamente el sistema inmune está para eso, en el fondo para poder defendernos contra agentes infecciosos. Lo que pasa es que hay otros tipos de agentes ya químicos, bioquímicos de otra naturaleza que van a tener la capacidad también de llamar la atención, de poder activar el sistema inmune, incluso proteínas propias ya que tienen alteraciones y eso entraría dentro también de este concepto, pero en general se entiende como la defensa contra las enfermedades infecciosas. En cambio, el sistema inmune, aquí estamos hablando de algo mucho más complejo, se refiere al conjunto de células, tejidos y moléculas que van a mediar la resistencia a estas infecciones. Y nos vamos a ir dando cuenta a lo largo del semestre que esto es bastante complejo, ¿ya? Es un número grande de células que intervienen en un número no menor de lugares anatómicos específicos donde se lleva a cabo esta respuesta, y para que haya comunicación es enorme el número de mediadores, ¿ya? Moléculas
que se necesita para poder comunicarse y alterar los fenotipos que van a permitir esta respuesta. ¿Qué sería la reacción coordinada de estas células y moléculas frente a los patógenos? Bueno, y la inmunología es la ciencia que estudia todo aquello. Como les decía, la principal función del sistema inmune es la defensa contra las infecciones, pero además de lo que conversamos ayer, también tiene un rol en lo que es volver a la homeostasis celular, ¿ya? Tisular, perdón, especialmente después de procesos de inflamación aguda. Por ejemplo, procesos como la reparación de los tejidos depende ya de que esté el sistema inmune activo. Y ahí los tejidos tardan en repararse o no se reparan cuando el sistema inmune no es capaz de llegar y actuar en esos tejidos, ¿ya? Tiene un rol, si lo comentamos, en la vigilancia tumoral, porque se entiende el tumor como algo ajeno, ya al ir generando cambios en las moléculas que expresan, ¿ya? Y que se diferencian significativamente de las moléculas con las que se entrenó el sistema inmune, porque vamos a ver que el sistema inmune se entrena para poder reconocer lo propio y por lo tanto todo lo que no es propio de base se reconoce como ajeno. Entonces el sistema inmune tiene un rol en la vigilancia tumoral y en la prevención de autoinmunidad, ¿ya? A través de la modulación de fenómenos como la tolerancia inmune que vamos a ver también más adelante durante el semestre. Ahora, ¿cómo se compone el sistema inmune? Ya dijimos por células, moléculas, órganos, pero en general podríamos decir que en cuanto a las células tenemos linfocitos de distintas clases. Ya vamos a ver que tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y decenas de subtipos y fenotipos dentro de estas mismas variedades. Células que tienen fenotipos muy particulares como las natural killer, células que tienen la capacidad de fagocitar como los macrófagos, que derivan de los monocitos que circulan en la sangre, ¿ya? Células dendríticas, células reticulares que están en las mucosas, que están en los tejidos, ¿ya? Y que van a ser las encargadas de poder interactuar primariamente con los antígenos, con aquello que es ajeno. Pero no solamente células, también órganos, que los vamos a encontrar en dos grandes categorías: los órganos linfoides primarios, que vendrían a ser aquellos que dan origen a las células del sistema inmune, que son estas de acá, la médula ósea, en nuestro caso, agregados linfoides que pueden estar en el intestino, ya el timo, etc. Pero también existen aquellos órganos donde el sistema inmune va a ir a actuar, ya. Hay algunos que son los que generan los elementos y hay otros que son los que permiten la función, como son todos los tejidos linfoides asociados a mucosa, ¿ya? Los MALT, por su sigla en inglés, los linfonodos, el vaso, etc., ¿ya? Dentro de los componentes también existen una serie de moléculas que vamos a ir estudiando durante las siguientes clases. La inmunoglobulina, importantísimas. De hecho, vamos a tener una clase exclusiva para poder entender cómo se estructuran, ¿ya? Y qué clases y qué funciones tienen las distintas inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? Citoquinas es un mundo, ya existen distintas clases y aquí van a ver ya tantas como funciones del sistema inmune vaya a ejercer, porque el mediador ya de la respuesta es precisamente la citocina o citoquina, ¿ya? Citocina, en realidad, citoquina es una mala traducción de cytokine, pero esta es la palabra correcta, ¿ya? Lo que pasa es que acá en Chile tenemos la costumbre de hablar como medio influenciado por el idioma inglés. Y especialmente en ciencia se producen esas traducciones prácticamente literales de palabras en inglés. Por eso es que van a encontrar que citoquina es un término que incluso en texto se utiliza bastante, ¿ya?
Las moléculas de histocompatibilidad, muchos tipos de receptores, el sistema de complementos, moléculas de adhesión, etcétera, son tipos de moléculas que vamos a ir estudiando y que también forman parte de estos componentes del sistema inmune. ¿Cómo se organiza en general este sistema? Principalmente dividiéndolo en los dos grandes sistemas, valga la redundancia, que podemos encontrar, que es la inmunidad innata o el sistema que es inespecífico, que por su parte va a estar compuesto tanto de las barreras naturales como de la respuesta inmune inespecífica o innata, que tiene sus particularidades. En la respuesta en las barreras naturales encontramos, por ejemplo, la microbiota, la piel, todas las mucosas y lo que secretan las mucosas, ya, barreras físico-químicas, etc. Y la respuesta inmune inespecífica, que está relacionada con los procesos de inflamación aguda, con los procesos de fagocitosis, con los procesos de citólisis, ya mediados por un tipo de linfocito, etcétera, que tienen como aspecto común, ya de hecho el nombre no es que sea, no se llama sistema inmune inespecífico, es sistema inmune innato, ya, pero tiene la particularidad de ser inespecífico precisamente porque actúa por defecto, ya no tiene un reconocimiento o un aprendizaje del antígeno, sino que va a actuar como de oficio si es que se encuentran ciertos patrones, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Todas las bacterias tienen, o gran parte de las bacterias tienen en su superficie un azúcar que se llama manosa, ¿ya? Y es un azúcar que en ningún caso va a estar formando parte de la estructura de las células humanas. Por lo tanto, evolutivamente aprendimos ya a reconocer la manosa como algo impropio, ya algo ajeno, y por lo tanto si se reconoce se ataca. Y no se da, y no hay punto intermedio, ¿ya? Así de una respuesta bastante rápida, ¿ya? Que reconoce patrones, pero es inespecífica. Y la otra característica que tiene es que esa respuesta viene previamente codificada en nuestro genoma. Ya en el genoma ya está escrito que si reconoce la letra A, B y C la tiene que atacar, si aparece la D, eso es nuestro, no lo ataque, y así. A eso se refiere esto de la inespecificidad. En cambio, la respuesta inmune adaptativa o la respuesta inmune específica ya es una respuesta que se va a adaptar al patógeno, que se va a adaptar al antígeno. Aprende, ya hay todo un sistema que le va a permitir aprender ya de ese antígeno nuevo y va a generar una respuesta bastante certera contra ese antígeno en particular, ¿ya? Mediante dos mecanismos: una respuesta celular, donde hay una clase de linfocitos que ataca directamente al patógeno o a aquello que está conteniendo al patógeno, y ahí perfectamente puede ser una célula propia la que lo esté conteniendo, pero aún así se le va a atacar. Y por otra parte, la respuesta humoral, que es la que está mediada por anticuerpos, por inmunoglobulinas. Se diferencia de esta en que esta respuesta solamente va a atacar al antígeno que va a reconocer, ¿ya? No va a ser capaz de atacar antígenos nuevos del cual no haya aprendido, por muchos patrones moleculares asociados a patógenos que se estén presentando, ¿ya? Porque eso es tarea de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Lo mismo el semestre pasado de anticuerpos con los grupos sanguíneos y todo eso. Se relaciona mucho con esto. ¿Sería Sí. inespecífico o específico? Específico, ¿ya? Lo que nosotros vimos asociado a inmunohematología, donde habían anticuerpos que podían reconocer grupos sanguíneos, ¿cierto? O proteínas de superficie sanguínea, se relaciona con inmunidad específica, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, una primera exposición a un grupo sanguíneo que no es el nuestro, que por lo tanto tiene una proteína que nosotros, o sea, que el individuo no tiene y que se reconoce como extraña,
pero una primera exposición no induce una respuesta aguda, ¿ya? La primera exposición sería el aprendizaje, y la respuesta aguda se va a generar ya cuando hay una segunda exposición frente a ese mismo antígeno. Y en este caso el antígeno sería el grupo sanguíneo que no poseemos. Eso es lo que pasa en el embarazo. Eso es lo que pasa en el embarazo, por ejemplo, ¿ya? Con incompatibilidad BO o con incompatibilidad RH, ¿ya? Eso es inmunidad específica. Ahora, el ejemplo que vimos el semestre pasado, que era en el caso del embarazo, principalmente con diferencia en el grupo RH. Cuando la madre RH negativo no tiene una proteína, que sí puede tener un hijo que es RH positivo, ¿cierto? Pero recuerden que eso no se da en incompatibilidad BO, porque a pesar de que alguien, o sea, porque ahí la lógica es, ya a lo mejor yo no tengo el antígeno del grupo A, pero igual voy a estar expuesto a lo largo de la vida porque hay muchos elementos vegetales que tienen una estructura muy similar. Entonces, a pesar de que yo nunca haya tenido exposición al grupo A, sí voy a tener inmunidad de tipo específica contra el grupo A por mimetismo. Porque en la microbiota o en algunos elementos vegetales a los cuales me puede haber expuesto, ese antígeno va a aparecer, ¿ya? Y de hecho hay algunas semillas que emulan muy bien el antígeno A. Pero de todas formas, la lógica es la misma, es inmunidad de tipo adaptativa, específica, ¿ya? Entonces vamos viendo ahora, en términos generales, algunos de los elementos, primero de la inmunidad innata y después de la inmunidad específica, que forman, o sea, que componen este sistema. La piel. ¿Ya ustedes sabían o habían escuchado que la piel forma parte del sistema inmune? ¿Sí? O sea, a esto es lo que nosotros les llamamos barreras físicas o barreras mecánicas. Y realmente es malo este... Ah, no. Ahora se me apagó el computador. Pero... Y yo que le estaba echando la culpa al cosito ese. Pero se enciende rápido, así que 1 minuto y estamos. Sí, dígame. Sí. Ah, ya, sí, nos quedamos acá mejor. Sí, sí, mejor. Sí, yo todavía me pierdo acá con los nombres de los edificios. Ya, ahí sí. Ya estábamos hablando de barreras mecánicas, entonces, la piel. Y como dice la descripción, efectivamente aquí la protección es mecánica, o sea, tenemos una barrera de células continuas que no van a permitir que lo que está en el exterior pase al interior de los tejidos. Y esta barrera la tenemos que proyectar incluso invaginando ya el tejido a lo que sería el tracto gastrointestinal. Algo que esté en la boca, en el esófago, el estómago, el intestino, sigue siendo, desde este punto de vista, el medio externo, ¿ya? Porque esto vendría a ser ya una especie de invaginación, ¿ya? Porque no se pierde la continuidad. Si le siguen la vuelta ahí a la piel y después continuar a las mucosas, no se pierde continuidad de esta barrera mecánica, ¿ya? Entonces todo aquello nos va a proteger de que ingresen efectivamente algunos organismos. Ahora, como estamos expuestos, no es solamente la barrera mecánica, y aquí esto se cruza con algunas barreras químicas, porque se describía dentro de los componentes de la inmunidad que también habían barreras físico-químicas, y aquí también nosotros tenemos 2 componentes más que pudiésemos mencionar, ¿ya? La temperatura que tiene la piel, ya, porque la temperatura central nuestra son 36,5 grados, pero esa no necesariamente va a ser la temperatura de los tejidos, ¿ya? Ahí ya se está produciendo dificultad con aquellos organismos que son patógenos, ya, especialmente los patógenos primarios en el humano, porque esos son organismos que se adaptaron a crecer a la temperatura corporal,
ya para su óptimo desarrollo, ¿ya? En cuanto a barrera física, la fiebre vendría a ser otro mecanismo. No sé si han leído o han escuchado de que una práctica que se está llevando a cabo ahora, especialmente en centros hospitalarios, es no cortar la fiebre de inmediato, ¿ya? Porque la fiebre en sí mismo va a ayudar a resolver la infección. Se saca al patógeno de la temperatura a la cual está adaptado a crecer, ya que nuestra temperatura fisiológica se eleva la temperatura a 38, 39, 40 grados, lo que va a disminuir la tasa de replicación que tienen los organismos y va a permitir que el sistema inmune pueda trabajar de mejor forma. Entonces, incluso eso se reconoce como una barrera física, ¿ya? Los cambios de temperatura por el mecanismo de fiebre. Y en cuanto a los mecanismos químicos, fíjense que, y eso me imagino lo saben porque se dice hasta en la publicidad de crema y de cosméticos, de que la piel es relativamente ácida, ¿sí? ¿Qué pH tiene la piel? 5,5, ¿ya? Y normalmente, o alrededor de 6, 6,5, no recuerdo. Pero los patógenos, los patógenos humanos crecen también alrededor de un pH fisiológico, alrededor de 7 o superior, ¿ya? No más allá de 7,5, 7,8 y no más bajo que 6,5. Por lo tanto, el pH ácido de la piel también va a constituir un mecanismo de defensa. De hecho, a pesar de lo que nosotros coloquialmente podamos creer, la cantidad de organismos que colonizan la piel es muy baja, ¿ya? Nosotros lo hemos demostrado varias veces en el laboratorio. Cada vez que hacemos cultivos de la piel, la cantidad de organismos que crecen es bajísima. Y es precisamente porque no son muchos los que tienen la capacidad de desarrollarse en estas condiciones. Solamente vamos a encontrar organismos transitorios, no organismos que se estén desarrollando. O sea, que van a estar ahí, quizás no se van a morir, pero no van a tener la capacidad de replicarse o de aumentar su número, ¿ya? Por eso es relevante estas barreras. Y además, fíjense que la misma glándula sebácea va a ser capaz de producir algunos tipos de ácidos, ¿ya? O de lisocimas que van a ayudar a controlar las cargas bacterianas en la piel. Hablando de lisocimas, esto sí es un mecanismo muy común en las mucosas. A diferencia de la piel, en las mucosas, además de la barrera celular continua, que por sí sola ya representa una barrera mecánica, existen los cilios que activamente van a estar arrastrando hacia afuera cualquier contenido ajeno o extraño. Existe el moco, que actúa como una especie de barrera, primero con la célula y segundo que atrapa todo aquello que se posa en la superficie de la mucosa. Esto es súper típico, por ejemplo, en la mucosa nasal, ¿ya? Y además se producen lisocimas, que son enzimas que activamente van a estar alterando las paredes de la célula bacteriana, induciendo su muerte por lisis, ya que es un mecanismo que combinado van a permitir muy eficientemente atacar los patógenos que aquí se puedan posar, ¿ya? Y esto es algo que nuestro organismo está haciendo constantemente, ¿ya? O sea, no es solamente el que estemos expuestos a la superficie. Nosotros además, por el solo hecho de respirar, estamos introduciendo un factor físico de tener que introducir activamente lo que esté alrededor nuestro al interior del organismo, y por lo tanto constantemente se está atrapando, atacando y echando hacia afuera mediante el movimiento ciliar. Este esquema representa lo que sería la pared bacteriana. Ya no vamos a entrar en detalle. Las bacterias pueden tener más o menos pared dependiendo el tipo de células que sean. Nosotros las conocemos como gram positiva o gram negativa, ¿ya? Pero lo que va a hacer la lisocima es precisamente romper este tipo de enlaces que hay en la pared celular, ¿ya? Aquí está representado el tipo de uniones que hay de lo que compone el peptidoglicano. Y al romperse el peptidoglicano, lo que va a pasar con el organismo bacteriano al menos, se produce un desequilibrio osmótico,
Y al producirse un desequilibrio osmótico se produce lisis celular y muerte de este organismo. Por lo tanto es muy difícil, ya esto solamente lo logran los virus ya en forma más frecuente, pero es muy difícil que organismos fúngicos o bacterianos lleguen a producir patología en individuos que sean inmunocompetentes. Así que esa sería otra barrera importante a describir. Otro de los componentes del sistema inmune, ya que forma parte de estas barreras, es el ácido clorhídrico que está o que se produce ya ante los estímulos correctos en el estómago de todas y todos, ¿ya? El mismo ácido clorhídrico que a lo mejor probaron alguna vez en algún laboratorio de química. ¿Alguien ha estado en contacto con ácido clorhídrico alguna vez o no? ¿O no pasa eso? ¿O ya no pasa? Oye, han cambiado los programas. Antes todo el mundo respiraba ácido clorhídrico, ahora parece que no. Pero créanme que el ácido clorhídrico es el ácido que ven en las películas, que cae, que destruye y que es muy potente, ¿ya? Es un ácido de libro, pH 2 de hecho, ¿ya? Y efectivamente este es el tipo de ácido que se produce ya ante los estímulos que inducen la digestión. Y para poder llegar a tener una infección gastrointestinal, por ejemplo, ya, las cargas microbianas, ya sean virales, bacterianas o del organismo que sea, tienen que primero ser capaces de sobrevivir en este pH, ya, antes de pasar al intestino para producir alguna patología. Ya. Pero si existe la patología gastrointestinal es porque efectivamente, a pesar de esta barrera, hay organismos que son capaces de sobrevivir, ¿ya? Pero aquí hay otros factores que van a estar influenciando, como el bolo alimenticio, ya que puede haber una zona donde quede relativamente protegido y terminan pasando. Pero es una barrera potente, porque si no, cualquier cosa que comamos nos podría producir eventualmente alguna patología, ¿ya? Porque nosotros no estamos consumiendo alimentos estériles, ¿ya? La autoridad sanitaria se preocupa de que algunos indicadores ya de contaminación microbiana, ya que indirectamente son indicadores de contaminación fecal, que es lo que más se estudia, no estén sobre ciertos umbrales, pero nosotros no estamos consumiendo alimentos esterilizados, estamos consumiendo alimentos limpios, que tienen una carga mínima, ya que sanitariamente se ha estudiado que no nos va a producir ningún daño, y esas cargas mínimas son perfectamente controladas por este tipo de barreras. Y muy importante, ¿ya? Y aquí les recomiendo de verdad que vean un documental que hay en Netflix sobre la microbiota, ¿ya? Y que es conducido por una investigadora de un laboratorio en Estados Unidos que está enamorada de su microbiota. Es muy graciosa la conductora de ese documental, dura 1 hora, y que habla de lo importante que es la microbiota ya en todos los aspectos de nuestra vida. Ya les comenté, sí, les comenté que somos tan bacterias como células eucariontes. Y una de las funciones importantes, fíjense que el equilibrio, el sano equilibrio de la microbiota que podamos tener a nivel intestinal inhibe permanentemente tanto la colonización, la invasión y el desarrollo de agentes patógenos. Y esto lo hace de distintas formas, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, ya el correcto consumo de fibra va a inducir fermentación en ciertos grupos bacterianos, ¿ya? Que van a producir ácidos grasos de cadena corta, y el ácido graso de cadena corta por sí solo es un inhibidor del desarrollo bacteriano, ¿ya? Entonces, bacterias nuevas que quieran hacerse un nicho aquí no van a ser capaces de desarrollarse. Normalmente, si es que hay pequeñas cargas de estos agentes patógenos, van a ser transientes, van a llegar y van a pasar de largo, no nos van a producir daño, ¿ya? Porque no es solamente esto lo que controla, fíjense, además las bacterias de la microbiota compiten permanentemente por su espacio a través de bacteriocinas, que son moléculas producidas por bacterias que atacan a otras bacterias. Ya yo soy un gram negativo y produzco estas bacteriocinas que atacan a los gram positivos. Y con eso ayuda a conservar mi espacio y mi territorio, ¿ya?
Además, tenemos agentes bacteriófagos. Los bacteriófagos son tipos de virus que también forman parte de nuestro microbioma. No es solamente bacteriano, también es viral, también es fúngico. Pero los bacteriófagos es un tipo de virus que ataca específicamente bacterias, ¿ya? Y las destruye. Entre comillas, vendrían a ser como patógenos bacterianos. Y también hay ciertos grupos de bacteriófagos que están permanentemente destruyendo bacterias y nos están protegiendo. Fíjense que los ácidos biliares secundarios también son inhibidores del crecimiento bacteriano. Por lo tanto, también dentro de nuestra salud intestinal es importante mantener ya esta conversión de ácidos biliares primarios a secundarios. ¿Y quién los convierte? Otras bacterias de la microbiota. Hay bacterias de la microbiota que, como parte de su metabolismo, están tomando el ácido biliar primario permanentemente, lo están pasando a secundario, ¿ya? Porque si no queda la grande. Además, también hay algunos nutrientes ya que específicamente logran prevenir, principalmente algunos compuestos aromáticos como los polifenoles, ¿ya? Que son los mismos que utilizan las abejas, por ejemplo, para impedir que la colmena al interior se infecte de virus y otros agentes que puedan afectar a la colmena, ¿ya? Por eso que el propóleo también se le han visto tantas propiedades como antiviral y antibacteriana. De hecho, no sé si alguno de ustedes se ha echado propóleo en la garganta alguna vez cuando la tiene inflamada, es porque efectivamente reduce la inflamación y por otra parte destruye agentes virales y bacterianos que pueden estar en la superficie, ¿ya? Porque efectivamente hay tipos de nutrientes que también tienen ese efecto. Consulta. ¿Conocen alguna situación clínica donde no se esté dando esto y genera un problema intrahospitalario que es complicado y que genera, bueno, además de complicaciones de salud, carga económica para el sistema financiero y es todo un problema? La diarrea asociada a clostridioides difficile, ¿ya? No sé si la han leído o lo han escuchado, pero efectivamente fíjense que hay tipos de organismos que, así como no pueden desarrollarse, este es un organismo que es porula y está durmiendo permanentemente acá, ¿ya? Cuando se dan tratamientos antibióticos, ustedes como futuros clínicos que, que espero que durante su formación les enseñen, ¿ya?, la importancia de no dar antibióticos porque sí, ¿ya? Sí, el tema del antibiótico es un tema muy sensible hoy en día, pero uno de los efectos que se produce principalmente a nivel intrahospitalario es que el uso de antibióticos reduce la microbiota. Al reducir la microbiota se corta la conversión de ácidos biliares primarios a secundarios y el ácido biliar primario lo que hace es despertar al clostridioides, que no solamente despierta, sino se encuentra en un contexto donde tiene espacio para crecer, tiene menos competencia porque se estuvo barriendo con la microbiota y por lo tanto se desarrolla y produce una diarrea bastante desagradable, que es esta diarrea asociada a antibióticos o diarrea asociada a clostridioides difficile, que lo viví en carne propia, ¿ya? Yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, ya estuve hospitalizado como 7, 10 días, no recuerdo. Volví a mi casa un día y tuve que volver a estar hospitalizado 7 días más porque desarrollé esa misma noche que volví a la casa la diarrea por clostridioides, ¿ya? Y estuve 7 días más en la clínica por esa infección. Así que no es un tema menor, ¿ya? Pero eso da cuenta de cómo hay un equilibrio muy delicado acá que nos va a permitir, en la mayoría de los casos, estar inhibiendo permanentemente estos patógenos, y esto también se reconoce como parte de la inmunidad innata, ¿ya? Estas interacciones que nosotros generamos a nivel intestinal. Y a nivel vaginal, y a nivel de la mucosa oral, y a nivel de cualquier mucosa que esté colonizada por microbiota. O sea, de hecho, las candidiasis vaginales se producen también por haber barrido con la microbiota. Se genera ese desequilibrio y patógenos que se consideran oportunistas tienen la oportunidad de crecer y efectivamente son capaces de producir infección. Caballero. Pero es que con respecto a la piel, tenía una duda sobre de que sé que existe, además de la barrera mecánica, un presentador de antígenos, las células de Langerhans. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es?
O sea, todo presentador de antígenos lo que hace primero es reconocer a los patógenos y fagocitarlos, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante en lo que es respuesta inmune, pero la gracia que tienen las presentadoras de antígenos es que atacan un patógeno, lo destruyen, toman una parte y después se mueven rápidamente a un ganglio y se la van a presentar a un linfocito. Y con eso dan el puntapié inicial para generar la respuesta adaptativa, ¿ya? Los otros componentes del sistema inmune, además de las barreras naturales, son los componentes celulares, ¿ya? Aquí me voy a referir muy someramente porque esto sí se va a ir viendo hasta el cansancio en el resto de las clases que van a ir teniendo durante el semestre. Pero en general nosotros vamos a ver que tenemos los tipos de células que se reconocen como fagocíticas, que vendrían a ser de aquí hacia atrás los macrófagos o células dendríticas, que son dos tipos celulares que, como bien preguntaba su compañero, se reconocen como las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? No son las únicas, pero son las más representativas. Ya el macrófago que deriva del monocito, pero también tenemos los neutrófilos, tenemos los basófilos, tenemos los eosinófilos, que van a ir variando su función dependiendo del tejido donde estén actuando, ¿ya? O el tipo de patógenos que haya o agente extraño que se deba atacar, ¿ya? Insisto, no voy a dar más detalles de estos tipos de células porque vamos a tener la oportunidad de verlo con mucho más detalle. Y de aquí hacia acá tenemos las grandes clases de linfocitos, ¿ya? Que forman parte también de este sistema. Los natural killer, el nombrecito que tienen, pues, los asesinos naturales, ¿ya? Que son un tipo de linfocito que, si bien es cierto, es de la línea linfoide, pero está más relacionado con el tipo de... ¿Alguien está saltando en el piso arriba que se mueve tanto el telón? Pero está más relacionado con el tipo de actuar de las células de la inmunidad innata, ¿ya? Como son los fagocitos. Y es porque una célula que ataca a lo bruto va donde otra célula va y la mata nomás. Ya no es muy elegante en su actuar. Pero tenemos los linfocitos de tipo C, o sea, los linfocitos helper, ambos que son parte del linfocito T, y además el linfocito B, que vendría a ser el encargado de la respuesta humoral. Por eso que ahí viene el tipo de respuesta que se reconoce. Este tipo de células lo que hacen es fagocitar y después presentar un antígeno, ¿ya? O expulsarlo de la célula una vez que ya mató al agente extraño. Tenemos los basófilos, los eosinófilos, que tienen un tipo de mecanismo que se llama exocitosis explosiva, ¿ya? Reconocen un antígeno y si lo reconocen, liberan de una sola vez y sin demorar, porque esta es una respuesta que se da en segundos, gránulos que tienen previamente formados, y esos gránulos tienen una cantidad enorme de mediadores inflamatorios, ¿ya? Histaminas y otros que van a ser capaces de inducir una respuesta aguda muy potente. Un ejemplo de esto, y los vamos a ver ya hacia final del semestre en lo que tiene que ver con hipersensibilidad, es lo que generan, por ejemplo, los mastocitos, ¿ya? Que si por ejemplo, hay un tipo de polen por el cual hayamos sido sensibilizados, ese sería el antígeno, ¿ya? Va a ser reconocido por el mastocito y en el momento que lo reconoce en cosa de segundo, va y libera factores proactivos, proinflamatorios, ¿ya? Que van a inducir en cosa de segundo, insisto, secreción líquida, por ejemplo, en la cavidad nasal, el impulso del estornudo, ¿ya? Y todo aquello que se puede relacionar, por ejemplo, a lo que serían las alergias. Además del proceso inflamatorio y todo lo que eso implica, ¿ya? A eso se refiere exocitosis explosiva. Pero también tienen estas células que tienen un tipo de exocitosis polarizada, ¿ya? Reconocen un antígeno y van a cambiar su fenotipo rápidamente, pero más controlado y solamente apuntándole a una célula de interés, ¿ya? Porque van a querer activar esa célula de interés, ¿ya? No van a explotar porque sí
sino va a ser mucho más dirigido. ¿Qué hice ahora? Ahí sí, ¿ya? Y en el caso del linfocito B se denomina que tiene una exocitosis mantenida porque una vez que se activa, ya empieza a producir anticuerpos en forma constante hasta que llegue la orden de decir, ¿saben qué? La respuesta inmune se acaba porque tenemos que volver a la homeostasis, ¿ya? Y eso tiene que ver con los procesos de resolución de la respuesta inmune, ¿ya? Hay mediadores que son los principales, algunos ya los mencioné, asociados a estos tipos de células. Por ejemplo, en el caso de las células que son de tipo fagocíticas, ya, estas de acá, además de los mediadores proinflamatorios, actúan mediante la expresión de radicales libres, radicales oxidantes. Estas vendrían a ser, por ejemplo, formas de oxígeno que son muy dañinas con cualquier tipo de célula. Anión superóxido, peróxido de hidrógeno, pero como se expresan de manera controlada al interior de vacuolas que se generan después de haber fagocitado al agente extraño, dentro de un espacio intracelular se expresan estos radicales exclusivamente para poder matar, ¿ya?, a la bacteria, al organismo que hayan fagocitado, ¿ya? En cambio, en el resto en general son citoquinas o mediadores proinflamatorios de una respuesta mucho más dirigida. Todo esto siempre va a estar asociado a una serie de mecanismos de reconocimiento. Aquí no vamos a entrar en detalle, estos son receptores, ¿ya? Cada vez que una de estas células expresa algo, va a haber otra célula que tiene que tener un receptor específico. Toda respuesta siempre está dado por un par. Si yo voy a producir, qué sé yo, interleucina 2, tengo que tener el receptor de interleucina 2 para poder actuar frente a ese estímulo, si no, el estímulo no funciona, ¿ya? Y de esta forma se va a generar un tipo de reconocimiento que va a ser específico o inespecífico, dependiendo del mecanismo que se esté activando. Y el otro componente que vamos a reconocer ahora, y esto sí con un poquitín más de detalle, ¿ya?, son los lugares, ¿ya?, o los órganos donde la respuesta inmune sí se va a llevar a cabo, que vendrían a ser los órganos linfoides. Como adelantamos, existen dos tipos, o sea, existe una clasificación como primario o secundario, dependiendo de si es el órgano que va a producir la célula inmune o el mediador inmune, o es el lugar donde va a ir a actuar, ¿ya? Los que producen estos componentes inmunes va a ser la médula ósea principalmente, y el timo, al menos en las etapas de prepubertad, donde el timo es relevante, ¿ya?, porque este órgano empieza a involucionar desde la pubertad en adelante, ya, y en individuos adultos es un órgano que es prácticamente imperceptible, y es porque su rol lo cumple precisamente durante las etapas de crecimiento. Y por otra parte tenemos los órganos secundarios, donde encontraríamos el sistema linfático en general y los ganglios particularmente, ya, el vaso y todos aquellos reconocidos como sistemas linfoides asociados a mucosa. Y ahí el nombre va a ir variando dependiendo si es que es nasal, si es que es oral, si es que va a ser el estomacal, qué sé yo. ¿Ya? Ahí hay algunas variaciones en los nombres, pero en general son lo que está asociado íntimamente con la mucosa. Algunos conceptos a destacar de la médula ósea. Ya, primero, que aquí se van a generar la mayoría, y esto lo vimos ya en la clase de hematopoiesis, la mayoría de las células circulantes maduras, ¿ya? Y entre esas las líneas leucocitarias. Ya el semestre pasado nos focalizamos en lo que era eritropoiesis, ¿ya?, pero el mismo célula progenitora totipotencial o pluripotencial va a ser la que va a dar origen al resto de las células que participan del sistema inmune, ¿ya? Pero la médula ósea no solamente es importante por eso, sino también porque este es el lugar donde los linfocitos B van a madurar, ¿ya? Y una vez que se activan, ¿ya?, y se convierten
en la evolución del linfocito B, que vamos a conocer más adelante, que es la célula plasmática, es el lugar donde la célula plasmática va a estar generando los anticuerpos que van a ir saliendo a circulación. Entonces, además de la generación, está íntimamente relacionada con la maduración y la función del linfocito B, ¿ya? Ahora, como les comentaba, todas tienen una célula común, ya que esto potencial está muy controlado por citocinas, ¿ya? Que van a estar producidas por las mismas células estromales de la médula ósea, además de algunos linfocitos que van a estimular la generación y la maduración de estas células, y además es el lugar donde van a vivir permanentemente, o por lo menos hasta nuestra adultez mayor, todas las células de memoria que se generen como consecuencia de la respuesta inmune. Vamos a ver que la respuesta inmune como consecuencia va a generar células B de memoria, eventualmente va a generar células T de memoria, no eventualmente, las va a generar, y la médula ósea es un lugar donde estas células de memoria van a permanecer una vez que estas se hayan generado, estas células llamadas de larga vida, que al menos se ha estudiado que podemos llegar hasta los 60, los 70 años con estas células de memoria viable, y a partir de esa edad ya empiezan a decaer por un tema fisiológico, porque empiezan a morir por vejez, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, las vacunas no son eternas. O sea, si nosotros nos vacunamos, va a generar una respuesta de memoria, ¿ya? Y lo que nos va a proteger esa vacuna va a depender de qué tanto sea la vida, ¿ya? De esa célula de memoria. Y ahí hay algunas variaciones, pero en general en la adultez mayor es cuando ella empieza a decaer. Este es el esquema de la hematopoiesis, ya que en parte la vimos el semestre pasado. Aquí están estas células totipotenciales o pluripotenciales que tienen primero la capacidad de autorregenerarse. Siempre que se multiplican hay al menos una de las células hijas que va a conservar las características del progenitor. El resto van a ir diferenciándose hasta dar origen a todas las células que forman parte del sistema inmune, exceptuando el eritrocito de aquí hacia abajo y al megacariocito, por supuesto. Todas serían parte del sistema inmune. No vamos a entrar en detalle, pero sí tenemos que reconocer dos grandes grupos, ya las células que son de origen mieloide y las que son de origen linfoide, ¿ya? Todos los linfocitos, por algo se llama linfocitos, porque son de origen linfoide. El resto de las células que mencionamos vendrían a ser las de origen mieloide. En la medida que van madurando, que van pasando un progenitor cada vez más diferenciado, ¿ya? Van a ir expresando ciertos marcadores de superficie que van a ir determinando la especificidad o el fenotipo de la célula, ¿ya? Y dicho al revés, mientras más indiferenciada sea la célula, mientras más potencial tenga, menos de esos marcadores también van a ir expresando. Y esa es la forma en que nosotros tenemos hoy en día de poder estudiarla. De hecho, se estudian por una técnica que se llama citometría de flujo, donde usamos ciertos marcadores fluorescentes asociados a anticuerpos que efectivamente hacen un perfil, ¿ya?, de estas células y con eso podemos describir los distintos fenotipos, ¿ya? Pero los fenotipos son mucho más complejos que esto. Ya no creo que lleguemos a ese nivel de detalle, pero el decir linfocito T es un decir, porque esto representa una serie de subfenotipos, entre comillas, ya, que se diferencian por estos marcadores que se van expresando en la medida que maduran, ya, y que nos permiten más o menos decir que existen los fenotipos A, B, C, D, pero incluso hay muchas de estas células que tienen fenotipos intermedios, que están en transición, qué sé yo. Esto es un tema que todavía se está estudiando mucho, no hay grandes... o sea, hay actualizaciones, por supuesto, año a año de cómo vamos entendiendo el sistema inmune, pero es un tema que todavía está en desarrollo. Estamos terminando de entender cómo interactúan todas estas células en los distintos fenotipos, ¿ya? Miren, les propongo algo. Yo no creo que me tome las 2 horas completas, así que si les parece, para no tener que estar haciendo pausa ahora,
y volver a la hora siguiente, pasemos de largo y salimos antes. ¿Sí? ¿Les parece mejor? Sí. Bien, ¿ya? Entonces, médula ósea se produce esto. Y bueno, en la médula ósea se van a producir una serie de citoquinas que se conocen como citoquinas hematopoyéticas, que van a ser las responsables de conducir, ¿ya?, y permitir la maduración de todos estos tipos celulares. Todas son citocinas, ¿ya?, pero dependiendo de la función que tengan, nosotros les vamos a llamar, por ejemplo, interleucina, les vamos a llamar factor de crecimiento de la colonia A, B o C. El nombre siempre ha ido dependiendo de la función. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, interleucina 7, que está producida por estas fuentes celulares en la médula ósea y que tiene la función de inducir ya la maduración de los linfocitos T, por ejemplo. Pero hay muchos de estos factores que los van a ver cuando estudiemos, por ejemplo, inflamación aguda, que no solamente se producen en la médula ósea, sino también se van a producir, por ejemplo, en los sitios de infección, por las células que están actuando en las primeras etapas de infección aguda o de inflamación aguda, y que van a producir estos factores de crecimiento o estos denominados factores como inductores de colonia. Y es porque, por ejemplo, si se necesita que haya más neutrófilos por el tipo de infección que se está generando, van a inducir el factor de crecimiento de poblaciones mieloides, que va a tener como consecuencia producir granulocitos, ¿ya? Y así otros. Ya no vamos a entrar tanto en los detalles de los tipos de citocinas, pero en general estos van a representar factores de crecimiento y de maduración de este tipo de células. En relación al timo, ya la gran función que vamos a reconocer del timo es la maduración, ya, de los linfocitos T. Y esta es una función extremadamente importante, ya, porque todo linfocito T que esté desregulado se va a asociar con una enfermedad autoinmune, ¿ya? De hecho, hay muchas enfermedades, ¿ya?, que son enfermedades autoinmunes congénitas que se relacionan precisamente con una falla en la maduración del linfocito T. Esto tiene que ver, esto es lo que yo les decía de que el sistema inmune se entrena, ¿ya? Esta maduración del linfocito T tiene que ver con una especie de entrenamiento del linfocito para que aprenda a reconocer lo propio y diferenciarlo de aquello que es ajeno. El timo es un órgano que es bilobulado, que se encuentra en la región anterior del mediastino, como aparecía en la foto anterior, ¿ya? Hay dos grandes partes del timo que son las que en los cursos de inmunología vale la pena reconocer, que es la corteza y la médula, que tienen sus diferencias y ya las vamos a ver. Poseen un tipo de célula epitelial, ya que expresan interleucina 17, que es importantísima para la primera etapa de maduración de los linfocitos T, y además expresan ciertos antígenos propios para que los linfocitos T vayan aprendiendo a reconocerlo, ya induciendo así su maduración. Y además el timo recibe vasos vasculares y vasos linfáticos eferentes que van a permitir drenar ya el contenido de los linfocitos T, principalmente al sistema linfático y a los ganglios, donde van a ir a ejercer su función final. Esto representa un esquema del cómo se estructura el timo. Esto vendría a ser un coste histológico con dos distintos grados de aumento. Aquí nosotros podemos ver, fíjense, esta zona más oscurecida, que es lo mismo que se ve acá como en un violeta más oscuro, que representa la corteza, y estas zonas más claras acá representan la médula. Si a esto nosotros le hacemos zoom, se van a dar cuenta acá de que cada uno de estos puntitos que se ve ahí es un tipo de linfocito T, que en este órgano se cambian de nombre y se les llama timocitos, pero un timocito es un linfocito T en fase de maduración, ¿ya? Y las diferencias que vamos a encontrar entre la médula y la corteza es el grado de maduración que tiene este linfocito. Los más inmaduros parten en la corteza y se van introduciendo hacia
la médula para terminar de madurar, ¿ya? Y una vez que terminan de madurar acá, se aproximan a los vasos sanguíneos o linfáticos y se expulsan para poder ir a ejercer su función a los órganos linfoides secundarios. No vamos a entrar más en detalle sobre esto. En cuanto al sistema linfático, ya ustedes saben que, y probablemente lo saben mejor que yo, que ya tuvieron anatomía, y esto lo tienen que haber estudiado hasta el cansancio, ¿ya? Pero ustedes saben que son vasos especializados que forman el sistema linfático y que esto está vinculado con los ganglios linfáticos, ya en las posiciones que ustedes ya conocen. Ahora, desde el punto de vista inmune, porque esto también tiene un rol con el ir recogiendo los líquidos intersticiales y los reciclando, devolverlos a la circulación a través de la carótida, etcétera. Pero en cuanto al sistema inmune, los vasos linfáticos van a ser los que recogen los antígenos microbianos para poder transportarlo a los ganglios, donde se van a llevar a estimular, ¿ya?, la respuesta inmune adaptativa. Entonces aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver si es que hubiese un foco de infección acá en el antebrazo o en la mano, ¿ya? Después de haberse desarrollado el proceso de inflamación aguda, que lo van a ver en detalle en otra clase, pero que en definitiva el proceso de inflamación va a permitir contener al antígeno, permitir que interactúe con las células fagocíticas, y estas células fagocíticas van a migrar a través de los vasos linfáticos hasta el grupo de ganglios más cercano que tenga, que en este caso vendrían a ser estos ganglios axilares. Y aquí el ganglio va a actuar como un verdadero filtro de antígenos. Ya todo lo que esté moviéndose a través de la linfa va pasando por los ganglios, y los ganglios van a ir haciendo como una especie de tamizaje buscando antígenos, ¿ya? Y si encuentran antígenos, van a permitir la interacción con los linfocitos T, ¿ya? Es ahí la importancia de los ganglios. Este vendría a ser un esquema representativo